¿Que no sabes cómo se hace una tostada saludable de guacamole y huevo poché? Pues te lo cuento rapidito. Necesitamos media cebolla pequeña, un tomate, un aguacate tamaño grande, el zumo de medio limón, un diente de ajo, semillas de cilantro, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra para que emulsione la mezcla y cucharadita de sal. Trituramos muy bien hasta conseguir una textura muy fina. Lo envasamos y reservamos en la nevera. Cascamos un huevo en un cuenco. Ponemos a calentar agua en un cazo. Añadimos un poquito de vinagre. Y cuando empieza a hervir, bajamos el fuego hasta que solamente se vean burbujitas en el fondo del cazo. Entonces daremos vueltas al agua del cazo con una cuchara hasta hacer un remolino. Añadimos el huevo al agua caliente y ponemos el contador a 0. 3 minutos es lo que tenemos que esperar para que el huevo esté cocinado. Un colador es la herramienta ideal para sacar el huevo del agua hirviendo. Si lo vais a servir de inmediato, dejáis que escurra el agua y directo a emplatar. Otra opción es pasar el huevo a un recipiente con agua y hielo para cortar la cocción y mantenerlo húmedo. Sobre todo si tenéis que preparar varias raciones o untar las tostadas con el guacamole. Incluso podéis cocinar los huevos y guardarlos en la nevera de un día para otro dentro de este recipiente con agua. Y cuando llegue el momento de servirlos, simplemente ponéis a calentar el agua en un cazo y sumergís el huevo en el agua caliente durante 30 segundos. Sacáis el huevo del agua caliente, lo escurrís y lo colocáis sobre la tostada de guacamole. Chorrito de aceite de oliva virgen extra sobre el huevo. Un poquito de pimienta negra molida, sal del Himalaya o cualquier otro tipo de sal, no importa. Y ya tenéis lista una tostada saludable de guacamole y huevo poché para desayunar. Si te ha gustado la receta de tostada saludable de guacamole y huevo poché, dame un like que me vendrá muy bien. Y ya que estás, no te olvides de suscribirte. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.